El sombrío, patético discurso de Mauricio Macri de ayer todavía sigue provocando asombro. Uno mira lo que sucedía mientras hablaba Macri y se pueden tomar notas de algunos detalles. Una de las pocas personas que lo va a aplaudir en algún momento es Patricia Bullrich, pero miren la cara de la intendente Fein de Rosario. No puede creer lo que esa mujer está viendo. ¿Cómo entender el discurso que parecería para otras circunstancias, energía, qué sé yo, para la despedida de campaña, por ejemplo? Ya saben ustedes que estaban los chicos, ahora les vamos a mostrar, porque esto quizás sea una imagen que vale la pena a futuro. Vamos a ver, dejamos a la intendenta Fein que lo mira asombrada, azorada. Se puede poner toda la imagen, porque ahí estaba la cara de asombro de Fein más expresiva todavía. Pues porque es poco a poco, va dándose cuenta, asumiendo que Macri ha elegido un camino que no es por acá, no es por ahí, por ese tono tan poco conciliador, tan poco elegante para la circunstancia, tan desaprensivo con una historia bella de contar, como si el personaje Belgrano, por todo lo que significó y en sus valores, perturbara a Macri y ni siquiera estuviera en condiciones de nombrarlo, con todo lo lindo que hay para decir de Belgrano. Veamos ahora el marco que será inolvidable en el que Macri dio su discurso. Son chicos que están con la bandera, los abanderados, lo clásico, hay globos, hay un clima de alguna forma festivo en los chicos, juegan, se sacan fotos, conversan entre ellos, les cuesta mucho atender, por supuesto, el valor del discurso, están en otra cosa, mucho menos todavía si en vez de atraerlos con Belgrano y la bandera y contarles una historia y una utopía, permitirles un sueño, les está hablando de Moyano. Para los chicos esto significa ciertamente muy poca cosa. No, yo no puedo creer todavía, y muchos no salen del estupor que provocó el discurso de Macri, totalmente desnorteado. Quizás rumbea mejor en una entrevista que le hizo Lautaro Maislin, Piñón Fijo, que tanto sabe de los chicos, pero que en este caso, al revés de Macri, habló para los mayores. ¿Cómo estás viviendo la situación económica del país? Mal, porque más allá de los matices que pueda tener uno personalmente, de que puede vender una entrada más, una entrada menos, y que individualmente esto no sale nadie, mal, porque se ve que está mal, la realidad habla por sí sola, ¿no? Esto es cuestión de conciencia y de saber mirar la realidad y saber ver lo que está pasando con la infancia. ¿Sabes qué noto? Que hace un tiempo yo notaba que había mucha gente humilde que iba al teatro y me identificaba, porque yo soy del interior, iban mirando el teatro así como la primera vez que llegaban, en este caso a ver a Piñón, pero era una buena excusa para... Y esa gente no la veo ahora, lamentablemente, no la veo ni en Capital, porque creo que se ha acortado esta brecha, no derrama, el neoliberalismo no derrama. No derrama, es verdad, la teoría del derrame no existe. Derrama miseria. Mejor estuvo Piñón Fijo, más adecuado a las circunstancias. Una entrevista en la que se podía hablar de estos temas, sale de su rol de entretenedor de chicos y también, convengamos, de grandes, y dice esto con absoluta certeza. Mientras que queda eso de Macri, pero sobre todo hay una violencia contenida en Macri que de vez en cuando sale a relucir. Y uno dice, ¿por qué esta violencia? ¿Por qué esta locura? ¿Por qué ese tono casi demencial que emplean los discursos? ¿Qué lo tiene mal? ¿Está enojado con los que están enojados con él? Los que están enojados con él tienen razón, porque les ha hecho mucho daño a millones y millones de argentinos, no a todos, porque hay un 27% de ricos, que a lo mejor también fueron dañados, pero que están blindados en sus posiciones. Pero los demás, los que no son ricos, clase media alta, tienen serias complicaciones, le ha cambiado totalmente la calidad de vida, y se enojan. Está bien, es inevitable, y él se enoja con ese enojo, supongo, porque mire cuánta violencia hay en distintos momentos de Macri en los últimos tiempos. Juntos lo estamos haciendo, por eso les digo, ¡vamos argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con pasión! Este es nuestro país y juntos lo vamos a sacar adelante. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina!
Hay una foto de Macri en la que parece tener la pose de un boxeador. Ocurrió ayer en Rosario, también dentro de ese clima perturbadormente violento en el que se desarrolla, porque también es violento, nosotros tomamos esta imagen tan solo, pero también es violento cuando se para frente a la gente y dice lo que me calienta es la mentira, y ahí, en ese tono contenido, hay también una gran violencia, además de una enorme mentira diciendo que lo que le perturba o le molesta es la mentira. Miren esta fotografía de Macri, parecería ser una definición. No la tenemos la fotografía, bueno, se piden cosas en todo momento, 20 más o menos por minuto y algunas no salen. Lo que sí está seguramente la respuesta, una parte de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, aprovechando la ocasión. Vio lo que había hecho Macri y es lo suficientemente hábil como para tomar eso así de volea y ponerla en un ángulo. Ese es el tema del odio, ¿no? Bueno, hoy mismo acá, aquí en Rosario, hoy 20 de junio, Día de la Bandera, ¿no había otro tema para tratar? Una persona que insultar o agraviar. ¿Era necesario en un colegio rodeado de chiquitos insultar a un gremialista que por otra parte es el mismo gremialista que estaba con él el 17 de octubre del 2015 cuando inauguraron un busto de Perón? Es la misma persona, es el mismo gremialista. Te aclaro que este público notorio que he tenido mis diferencias, que hemos tenido nuestras diferencias, pero realmente, además de mal gusto, desmemoriado, ¿no? Porque se podría haber acordado de que hace 4 años él lo invitó a inaugurar y él fue, no le pareció en ese momento tan malo ni tan bueno. En fin, no voy a repetir ningún adjetivo. Pero no es Macri solamente violento, todo el gobierno en general tiene ese comportamiento sobrador, provocador, llevándose todo el mundo por delante, no dando explicaciones, manejándose con consignas, con viejas e insostenibles acusaciones sobre los demás y sin mirar jamás las muchas acusaciones que van a llover después de octubre o de diciembre si cambia el gobierno. Seguramente van a llover porque incluso hasta los periodistas que los han acompañado se van a dar cuenta que así no va. Los mismos que han ayudado tanto para que Macri esté donde está. Quiero mostrarles a ustedes algo que es perturbador también por lo violento. Es una noticia que para ustedes puede pasar inadvertida. Tiene que ver, está en página 12 de este momento, el ajuste llegó a la campaña. Ese es el título. Es un decreto que reduce la publicidad gratuita. Y esto, por supuesto, perjudica a los partidos más chicos, porque esa publicidad le permite a los sectores políticos más débiles, a los que no tienen tanto dinero para gastar, a los que no tienen empresarios detrás, para que les pongan el dinero, aparecer en los canales. Reducen eso, porque ellos tienen más del 90% del servicio, porque es un servicio ya periodístico, del gobierno, lo tienen todo el andamiaje a favor, empezando por la parte mafiosa de ese periodismo oficialista que ellos tienen. Así que ellos están súper protegidos, le van a dar a la participación en todos los programas cuanto quieran. Los demás no, los demás tienen que valerse de la publicidad gratuita que el gobierno tiene que dar. La redujeron. Entonces achican las posibilidades de los demás. Eso es violencia. Es sostener a todos los dirigentes políticos que quieren promocionar lo suyo, que los vean, que aparezcan sus nombres, a la oposición también, someterlos a algo que es arbitrario. Ellos saben que y lo hacen igual, tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Son desafiantes, provocadores, necios. Y así yo creo que después no se quejen de que lo que reciben es la imposibilidad de plantarse el Día de la Bandera, hablar de Belgrano en el Monumento a la Bandera y tener que refugiarse en un club para poder hacer el discurso sin siquiera poder completar la capacidad de ese club y después lanzado a los disparates que acabamos de escuchar. Hablando de disparates, me parece que también
vale la pena recordar lo que se ha dicho en ahí está la fotografía. Ahí tienen el Macri boxeador. Este es el Macri que parece estar, por supuesto que esto es una toma, él no se planta de esa manera, pero hay algo en él que tiene este comportamiento. Y desde ese lugar tira un uppercut, un directo, un gancho, pega y pega, en el disparate. Lo hace, por ejemplo, con frases, él o el resto del gobierno como estas. Vale la pena, ¿eh? Mira que todavía la inflación no está jugada, la inflación del año. Nos acordate que en estos meses estamos teniendo un acomodamiento de precios regulados, y algunos precios, como era la carne, que estuvieron atrasados y de alguna manera corrigieron. Argentina es un país con una estructura mental inflacionaria. A la patota del transporte. La Argentina tiene el costo de transporte más alto de toda la región. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano. Sí, ellos apuestan a ganar en primera vuelta, ¿no? Sí, está bien que apuesten. Para usted es imposible. Es imposible, por suerte, porque si no me estaría por tirar de la silla o del balcón. Desde que revolvimos al fondo, el dólar aumentó el doble, la inflación prácticamente también se duplicó en un año, el 50%. ¿Considera que aún sigue siendo válido que el Fondo Monetario Internacional controle la economía argentina? El Fondo Monetario no controla la economía argentina, el gobierno argentino está implementando su programa de gobierno y el Fondo Monetario está contribuyendo con financiamiento para sostener ese programa. Estamos ratificando ese rumbo con convicción, con firmeza, como que es el camino correcto. Y que esté costando más, que lleve más tiempo, no significa que no lo estemos haciendo, sino que significa que vamos en serio, que esto es a conciencia y que por primera vez en décadas estamos haciendo lo que había que hacer. Es increíble cómo se comportan. Vamos a ver un poco lo que ya mostró Julia Estrada, pero a mí me interesa también para el análisis en la columna. Después de todo lo que usted escuchó de Brown, de Sica, de Macri, faltaba un Duhovne allí también señalando algún disparate. La inflación de los alimentos en la primera quincena de junio. En la primera quincena de junio, 2.6. Si se mantiene ese promedio, 5.2. Los alimentos, que es lo que consume el sector medio y los más desfavorecidos en la economía de un país. Miren la desocupación, tomando el 64% de la población, esa cifra grande, pero haciendo la proyección natural, 2.090.000 trabajadores y trabajadoras están desocupados. La fuente en este caso es el CEPA. El INDEC habla de 1.961.000. No hay distancia casi con lo que dice el CEPA, pero sepa, antes de ver la próxima placa, que para el final del año serán 2.600.000 desocupados. Entonces, si esa es la realidad del trabajo en el país, ¿de qué está hablando esta gente que acabamos de escuchar? Mire nuevamente el aspecto que se desprende de todo esto, que es una vida del trabajador, que yo le completaría, antes de que usted mire ese número, diciéndole que el 58% de los trabajadores en la República Argentina están por debajo de la línea de pobreza. No pueden sacar la familia a flote, ponerla por encima de la línea de pobreza. Y ahora mire cómo la va. La pregunta es si se podrá superar esa línea de pobreza y cómo lo van a hacer si la economía no para de caer. Y ellos siguen diciendo que el Fondo Monetario Internacional no manda, que vamos por el buen camino, que todavía no se nota pero ya van a ver, en el caso de Macri o de Sica, que estamos... Nada es verdad. Entonces, de nada se dan cuenta, no, siempre apelan al engaño. Ellos creen que teniendo el 90% del periodismo, del cual una buena parte es un periodismo mafioso que se robó todo, alcanza para seguir mintiendo a la gente. Pero esta realidad, mire lo que es el consumo privado, 10,5 ha bajado el consumo privado de un trimestre al otro, de un año al otro. El consumo público, 0,2. Las exportaciones, 1,7. No cambian mucho, ¿no? Y mire la inversión. 24% menos. La inversión no es tan baja desde el año 2005. Algunos dicen 2010, pero para mí, en las cifras que yo estuve tratando de revisar modestamente, me daba que era desde el 2005 que no había una inversión tan baja. Quiere decir que en el anterior periodo había más inversiones que en este. ¿Y dónde está entonces la lluvia de inversiones? Que apenas ellos apareciesen
iba a venir todo el mundo a invertir. Vinieron a llevarse la plata, todavía se la están llevando, Levac, Lelic, lo que sea. Las Lelic que son tan solo para ellos, para los más privilegiados. Mire la inflación mayorista, que después tiene su rebote. La acumulada, préstele atención, 5% en mayo, bien, pero el acumulado es del 68%. Volvamos otra vez a la desocupación prevista para el final del año. Este número, ¿había una placa más? Ah, bueno, el de la pobreza acumulada. No, hay una nueva. Este es del CEPA. Yo quería ir por el camino de todas las consultoras, en una especie de compulsa. Más adelante, en la siguiente, fuera ya del trabajo que nos preparó tan generosamente como siempre Julia Estrada. El 12% es lo que le decíamos antes, determina que 2.600.000 personas van a estar sin trabajo cuando termine el año. Advierten que el desempleo seguirá, dice la gente del Popular, subiendo por la crisis económica. Y miren lo que le decía hace un instante nada más, los trabajadores están abajo el 58% de la posibilidad de sacar a su familia de la línea de pobreza, 58%, lo dice BAE. Quiere decir que cuando Javier Álvarez, un sindicalista de Tierra del Fuego, nos habla de Tecmóvil y sus despidos, todo lo que vemos cada día, cada minuto, es que la situación negativa se agudiza. Digan lo que digan, se animen a lo que se animen. Y acá estamos en la lucha con los compañeros con esta empresa Tecnomil, donde producimos agroquímicos. La empresa, en plena conciliación obligatoria, despidió a 12 personas y la intención de la empresa es seguir echando si nosotros reclamamos lo que mínimamente nos corresponde, que es el básico conformado. Bien, esto es mal, por supuesto. Bien, como diciendo, ese es el material que teníamos previsto para compartir con ustedes y lo hacen admirablemente mis compañeros. Pero si hablamos de la educación, si hablamos de Fondo Monetario Internacional y educación, hay un informe de Mauro Fulco que compartí con usted, pero tiene que ser como, para mí es el resumen de la semana, de la perversión, de la falta de inversión en la educación. Sabe usted que han retirado, María Eugenia Vidal, 65.000 millones de pesos que no están en la educación. No están en las escuelas, no están en el gas, no están en los sueldos, no están en nada. Desaparecieron, se fueron, se achicaron. Recorte por deuda también. Pero mire lo que Mauro Fulco captó. Una escuela, 4 escuelas. Hoy vamos a ver 2, que estaban terminadas. Prácticamente terminadas. Faltaba que entrara la gente y poner el mástil. Detallecitos. Las dejaron abandonadas. Porque como eran hechas por el anterior gobierno, no servía. Y además implicaba gastar algunos dineros donde ellos no tienen vocación para hacerlo. Mire este informe. ¿Estás al tanto de qué le falta a esta escuela? Porque yo me asomé y está bastante entero por dentro. ¿Qué le estaría faltando? Técnicamente desconozco qué es lo que le falta a la construcción, pero si lo vemos visualmente se observa que está bastante avanzada y bueno, supongo que en algún momento esto congestiona. Lo que me importaba era mostrarle la escuela, con todo respeto por el entrevistado. Ve ahora qué sucedió con la misma escuela, qué fue ocurriendo ante la mirada desesperada de los vecinos que habían soñado que iban a tener escuela y ahí iban a ir a mandar a los chicos. 500 chicos podrían ir ahí. Veámoslo. Claudia, hace 1 año y medio más o menos estuvimos en esta escuela. ¿Qué pasó en este año y medio? La desmantelaron. Decía que se iba a inaugurar para el ciclo lectivo 2017, pero bueno, estamos ya a mediados del 2019 y cada vez está peor. Esta escuela estaba casi terminada, vení, acompáñame. Sí, estaba casi terminada, no le faltaba nada. Tenía el techo. Bueno, de a poco se fue perdiendo el material. Me decís, tenía el techo. Mirá cómo está el techo ahora. No, es una barbaridad. Mirá todo el material que va debajo de la chapa, ¿no? Cómo está colgando. Esto estaba terminado y ahora está así. Y ahora está así en este estado. ¿Cuántos chicos podrían haber venido acá? Y acá, por lo menos 180, 200 chicos. Un apagón formidable de la educación. Pero peor todavía, el que verdaderamente ocurrió y que se va diluyendo en la gravedad que tuvo, pero se van conociendo igual dónde están las responsabilidades.
la energética de un socio de Macri debe 3.000 millones de luz. Eso pásenlo por alto porque se lo podemos regalar frente a todo lo que ha sucedido. Me gustaría ir por el lado de lo que es el destape de hoy, hablando de la culpabilidad de Mindlin, que está ya reconocida como tal. ¿Lo tenemos? A ver, sí, veámoslo. Edersa tiene una deuda con Carmesa. No, pero no es este, ¿eh? No, no es esto lo que... esto es la tapa de Horacio Berbisky. La energética de un socio de Macri debe 3.000 millones de luz. Pero hay un resaltado en el que habla de Mindlin, al que quería llegar, esto iba un poquitito después. El agujero negro del blanqueo, Horacio Berbisky, y en esa nota que usted puede buscar, aparece Mindlin en el blanqueo. Ahí está, Marcelo Mindlin, contaba Horacio, blanqueó bienes por 770 millones de pesos con el cuento de la reparación histórica, equivalentes entonces a 44 millones de dólares. ¿Se da cuenta? Esta gente las hace todas y es el responsable del apagón. De esta manera lo contaba ADN. ¿Sabés por qué te quedaste sin luz el domingo? Culpa de Transener. ¿Y qué es Transener? Transener era una gran empresa estatal que llevaba la energía eléctrica desde las grandes centrales hasta las distribuidoras provinciales. La historia reciente cuenta que Menem en 1993 privatizó esta empresa y la dejó en manos de intereses extranjeros. En 2006, parte de Transener pasó nuevamente a manos del Estado y el resto a la empresa Electroingeniería. Pero en 2016, Macri decidió reestatizar la empresa corriendo Electroingeniería del negocio. Luego, el presidente autorizó el tarifazo y con el aumento exponencial de las tarifas, Transener pasó a tener ganancias multimillonarias. Una vez que Transener se volvió una mina de oro, Mauricio decidió venderla al empresario que casualmente le había comprado IEXA 2 años atrás, Marcelo Mindlin. Este y otros burdos negocios cruzados levantaron la sospecha de que Mindlin era el testaferro preferido de Macri. Es tan evidente todo que no vale la pena repetir cómo Mindlin se quedó con la explotación y exportación de gas en la Argentina, luego con el negocio del petróleo y también con el de la energía eléctrica. Desde que Macri es presidente, Mindlin genera, transporta y distribuye la energía de todos los argentinos. Ese señor, tan amigo de Mauricio, ganó 6.000 millones de pesos con los tarifazos y es, junto con el presidente, el máximo responsable del apagón que sufriste el domingo. Confirmación de nuestros amigos del destape de hoy. Sin luz, el gobierno ya tiene un informe, ya lo tiene, que culpa a la empresa de Mindlin, el amigo de Macri, aquel al que Macri, así como a su familia, le permitió con un decreto traer esa cifra escandalosa que le mostrábamos en aquella nota de Horacio Berbisky, que fue la que destapó cómo a la AFIP había venido la información de lo que habían lavado, blanqueado, los hermanos, la familia y los amigos de Mauricio Macri. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo fue posible que esté esta gente a cargo de nosotros, tan corruptos, tan mentirosos, pero que además le han quitado a la gente hasta las ganas de vivir en muchos casos? ¿Cómo llegaron a esto? Llegaron con un periodismo que no paró de mentir, que opacó por completo la democracia, pero lo siguen haciendo todavía, lo siguen intentando, y no tienen ningún tipo de problemas en jugar su prestigio. Bien ganado en algunos sectores, pero no vale si hay mentiras. Usted puede opinar lo que quiera de cualquier periodista por lo que piensa. Por supuesto, uno sabe a lo que se expone cuando opina. Y está bien, si usted piensa lo contrario y tiene argumentos. Pero lo que no está bien es mentir. Y esto es raro. Lo que ha pasado en este tiempo es que periodistas con trayectoria se entregaron a la mentira, porque era mentira esto que dijo Morales Solá en la tapa de La Nación. Se jugó en la tapa de La Nación. Puso su nombre, su apellido, su prestigio, sus años, para decir que López declaró que los dólares del convento eran de Cristina. El ex secretario de Obras Públicas le dijo al fiscal Stornelli y al juez Bonadío, usted lee esto en la tapa. Déjala un momentito más, señor director. Usted lee esto en la tapa. Está ya envenenado de muchos años de tanta mentira. Ve quién es el que firma, porque esto es
lo tremendo, lo preocupante, lo angustiante, y termina por conceder que esto pueda ser verdad. Muy rápidamente se supo que lo que había dicho Morales Solá era mentira cuando se fue al expediente. No había dicho eso, pero ahora, mucho más rotundamente todavía, queda demostrada la mentira, la innecesaria mentira. Pero en la locura que hay respecto a Cristina Fernández de Kirchner, en aquel momento yo pensé, está bien, esto es bueno para Cristina Fernández, porque si esto es lo que tienen, necesidad de salir a mentir en algo tan pero tan grave, en la tapa de La Nación, un domingo, y con la firma de uno de sus 2 o 3 periodistas más importantes, es porque no tienen nada. Si no, no lo harían. Pero no todos pueden hacer esa lectura, y mucho menos los envenenados seguidores de cierto sector del periodismo. Bueno, mire lo que pasó ahora. El juez que condenó, esto también lo cuentan los amigos del Destape Radio en este caso, el juez que condenó a José López confirmó que el dinero era de él, el juez, Grunberg, Adrián Grunberg, y desmintió la versión que lo vinculaba. Es el juez que estaba en el tribunal que juzgó a López. ¿Lo podemos escuchar? Y tuvimos por probado que efectivamente el exsecretario de Obras Públicas, José López, tenía en su poder ese dinero, el famoso dinero de los bolsos, y lo hemos condenado por enriquecimiento ilícito. De esos casi 9 millones, solamente había $100.000 que estaban empaquetados, digamos, de una manera, precintados con las fajas de la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, se sabe que provenían de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, con respecto a esa porción del dinero se intentó investigar, el juez Rafecas lo intentó en la instrucción de la causa, no logró tener exactamente la procedencia, el dato de la procedencia. Desmentida total y definitiva, pero ¿qué hacemos con aquella tapa? Con aquello que la gente creyó. Al otro día lo dejaron pasar cuando salió la desmentida, porque se pudo leer el expediente, pero ¿cuántos llegan a eso? Esa tapa pasó por todos los canales que a la mañana anuncian la información. No son los 150.000 ejemplares que venderá La Nación, no. Son millones de personas que se van sumando. Usted va haciendo zapping. Las tapas de los diarios de hoy le dicen, a veces angelicalmente, y muestran las tapas y las leen. El que leyó esto no es solamente el lector o el cómplice de La Nación. Es muchísima más gente que puede estar preparada para saber que todas estas cosas son mentiras, pero puede que no. Que para lo que está preparada es para creer, para meterle más veneno al cuerpo. Así fue como pudieron cambiar un gobierno. Así es como quieren sostener ahora a este gobierno. Es muy indignante, muy doloroso, porque esta es una profesión maravillosa. No en todas las profesiones se puede ser ético. Ético en el sentido no de no cometer errores. Ético en el sentido de no mentir, de jugar su opinión tratando de argumentarla con toda la fuerza que sea posible, pero no en base a la mentira. Si lo hacen es porque no tienen manera de comportarse de otra forma. Es muy triste señalar esto porque ya es tarde, ya es 3 años y medio tarde para todo lo que mintieron antes. Eso sí, es 6 meses antes de poder evitar que las nuevas mentiras nos lleven a un nuevo y tremendo error. Vamos a seguir y está con el señor Leonardo Sbaraglia, nada menos. Qué gusto me da, así que voy a ser bien respetuoso de los tiempos. Vamos con Agustina e inmediatamente tras la pausa, uno de nuestros artistas más queridos, más capaces, más talentosos y que tiene un espectáculo. Todos piensan en Almodóvar, piensan en Acusada. A mí me gustó muchísimo El Territorio del Poder, que es de teatro. Y ahí hace una cosa muy, muy grande, reflexionando sobre el poder, y no necesariamente desde un lugar político, desde un lugar de grandeza teatral. Seguimos con Agustina.